Tú allá y yo aquí. Tú esclavo de Satanás y yo siervo de Jesucristo. Nada que ver el uno con el otro. ¿Sería esta una actitud correcta? ¿Esa fue la actitud de Cristo con ese tipo de personas? Definitivamente nada más lejos que el espíritu de Cristo. Porque hermanos, si vamos a ser honestos y sinceros, antes de aceptar a Cristo, todos los que estamos aquí fuimos también enlazados por Satanás. ¿Sí o no? Todos. Así que ahora que el Señor nos rescató de ese lugar, no es para decir ustedes son del diablo y yo soy de Cristo, porque ahí estuvimos también nosotros. Y de allí el Señor nos rescató. Por consiguiente, el espíritu de Cristo fue no rechazar a esa persona, sino ayudarlas a salir de ahí. Porque lo cierto, hermanos, que es la única solución. Hermanos, no es un título en la escuela, no es una cuenta en el banco, no es una posición política quien libera a la gente de la influencia de Satanás. Es el poder de Jesucristo. Por consiguiente, ese es el mensaje de la iglesia, es el mensaje nuestro. Hermanos, una persona bajo la influencia de Satanás con dinero es más peligrosa que el pobre, ¿verdad que sí? ¿Y qué si es presidente de un país? ¿Y qué si es líder político de un partido? Cualquier situación que cualquier persona alcance en este mundo sin que Cristo haya cambiado en su vida es para mal, no es para bien. Pero qué bendición que en Cristo hay poder aún contra Satanás. Amén. Y eso es lo que vemos en esta historia. Y vemos aquí, interesantísimo, cómo Cristo no solamente habla con la persona, sino habla con el demonio que vive en la persona. Y eso es interesante. Vamos a ver ahí en Marcos 5, continuamos los versículos 3 al 5. ¿Qué pasó con esa persona que fue al encuentro de Jesús? Dice el versículo 3, hablando del endemoniado, ¿no? Dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Así que los endemoniados tienen su poder, el diablo tiene poder. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie lo podía dominar. El poder de estos demonios era grande. Y dice en el versículo 5, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces por los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra. Así que definitivamente estos demonios o esta persona endemoniada manifestaba el poder que posee Satanás, el poder que presentan estos demonios cuando claramente lo podemos ver aquí en esta persona. Tenía una fuerza física fuera de lo normal, podía romper cadenas, nadie podía controlarlo y al mismo tiempo andaba como un loco enfermo dañándose a sí mismo. Quiere decir, hermanos, que definitivamente las manifestaciones del diablo y las manifestaciones de poder de Satanás son impresionantes. Y pueden impresionar a cualquiera. De eso no cabe dudas. Por eso yo trato lo menos posible de meterme con ese señor. No es mi business estar provocándolo. Tiene el poder que Dios le dio. Pero el día que se presente una persona delante de mí, mi actitud debe ser del poder de Dios. Reconocer que tiene poder y reconocer cómo funciona, físicamente hablando y también espiritualmente hablando, pero sabemos que vamos en nombre de Cristo. Ahora, esos son los que están poseídos por Satanás, por estos demonios, pero ¿qué de aquellos que están bajo el gobierno del mundo? Bueno, algunos de ellos también tienen la astucia que da el diablo. Hay un refrán que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y yo no sé si esa astucia llega a mucha gente del mundo sin ser cristianos. Tienen astucia en la política, muchos de ellos. Tienen astucia en los negocios, a veces para actuar quizás no limpiamente, pero de una manera u otra se enriquecen. De una manera u otra llegan a posiciones de fama. Y en este mundo llegan a ser parte del principado del mundo con cierto poder y el mundo lo reconoce. Y yo me siento tan triste cuando algunos cristianos hasta envidian la posición de estos hombres del mundo.
por el dinero que tienen, por las casas que tienen, por los carros que manejan. Y no reconocemos que no son otras cosas que cosas de Satanás y del mundo, que sí tiene cierto poder y sí tiene cierta influencia y sí llegan a alcanzar algunas cosas de este mundo, pero siguen siendo de este mundo. Su príncipe sigue siendo Satanás y ese triunfo, entre comillas, a nosotros no nos debe impresionar. ¿Verdad que no? Amén, hermanos. Déjenme decirle, hermanos, y lo digo con todo mi corazón, prefiero con Cristo estar barriendo pisos en la calle que siervo de Satanás en una casa millonaria. No envidio, no aprecio, no quiero nada que ese Señor me quiera ofrecer. A pesar de que sean atractivos a mi carne y muy atractivos a mis ojos. A pesar de que el mundo los aplauda. A pesar de que el mundo diga que son personas de éxito, por el dinero que han acumulado, por las riquezas que tienen, por la influencia que han adquirido. Hermanos, a un hijo de Dios, esas cosas no nos debieran asombrar en lo más mínimo, ni mucho menos atraer. Sobre todo algunos que han pasado ya por ese camino. El problema de muchos de nosotros es que como nunca hemos sido millonarios, nunca hemos tenido esas casas ni esos carros, pudiéramos estar tentados en pensar que esa es la felicidad. Miren, hermanos, si esa fuera la felicidad, hay una simple pregunta. ¿Por qué no todos ellos ya son felices? ¿Por qué siguen siendo infelices? ¿Por qué siguen buscando algo que aún no tienen a pesar de que tienen tanto dinero? ¿Por qué tienen que seguir probando en drogas, en alcohol y en la infidelidad conyugal y meterse en tantos problemas si ya lo tienen todo el dinero, si ya tienen toda la fama? ¿Por qué? La respuesta es clara, nosotros sabemos por qué. Porque hay un pedazo del hombre hecho a la imagen de Dios que no se satisface con nada de eso. Hay una respuesta bien simple, hermanos. Porque Satanás no puede satisfacer espiritualmente a nadie. Tiene poder para dar ciertas cosas, pero no tiene poder para dar felicidad y dar paz en el corazón de una persona. Porque, hermanos, mientras no haya perdón de pecados, no hay satisfacción humana, no hay plenitud humana. Y ese perdón de pecados Satanás no lo da, ese lo da Dios cuando creemos en su Hijo Jesucristo. Amén. Por consiguiente, ahí está la respuesta. No nos dejemos impresionar. Y aquel hombre rompía cadenas y aquel hombre nadie podía con él, pero a Jesucristo no lo impresionó. Jesucristo sí le impresionó a él. Y esta parte de la historia para mí es sumamente interesante. Y hay mucho que aprender ahí en los versículos 6 al 13. Marcos 5, 6 al 13. Con todo este poder y con todas esas fuerzas que rompía cadenas, y todo el mundo quizás, me imagino, le tenían miedo y terror a aquel supuesto loco, poseído de demonios. Versículo 6. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Un hombre poseído de demonios, arrodillado delante de Cristo. Y fíjense lo que dice, versículo 7. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Se le fue todo el poder y aquí está en el piso pidiendo misericordia, el que rompía cadenas. Porque le decía, Jesús le decía al demonio: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó Jesús, diálogo interesante, ¿verdad? Jesús hablando con los demonios. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión, me llamo porque somos muchos. Y le rogaba, el demonio le rogaba a Jesús mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron, los demonios rogándole a Cristo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús, ¿qué dice? Les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Así que hay varias cosas, hermanos, que quiero llamar la atención de este texto. Algunas verdades que están ahí
bien claras para mí. En primer lugar, los demonios reconocieron quién era Jesús. Lo conocieron. No solamente reconocieron que era el hijo de María y que era el hijo de un carpintero. No, lo reconocieron, como dice, como el Hijo del Dios Altísimo. Miren, hermano, ni tan siquiera sus discípulos pudieron darse cuenta de esto. Cristo tuvo que morir en la cruz, tuvo que resucitar de los muertos, ellos verlo resucitado para creer que era el Hijo de Dios. Y estos demonios, nada más que de verlo, dijeron, este es el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Los demonios tenían más conocimiento de Cristo que sus discípulos. ¿Está claro ahí en la palabra? Ahora, ¿y tiene esto sentido? Claro que tiene sentido. Los demonios son seres espirituales, existieron antes de que el hombre creara, de que Dios creara a Dios. Así que cuando Dios creó al mundo, que ya existían estos demonios y Satanás, ahí estaba ¿quién? ¿Estaría Cristo allí? Claro, si es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres estaban allí. Quiere decir que ellos conocían a Cristo antes de que el mundo fuera mundo. Así que lo reconocieron y dijeron, eres el Hijo de Dios. Y fueron y se humillaron. En segundo lugar, hermanos, ellos reconocieron su poder, el poder de Cristo. Se arrodillaron ante Él. Miren, hermanos, hay una gran mentira en este mundo del diablo. Y es lo que creen, creo que son, no me acuerdo, bueno, hay un grupo por ahí que lo cree. Solo que tienen un símbolo que son una cosita así con dos, una bolita arriba y una bolita abajo. Dice, hay dos poderes, el bien y el mal. El positivo y el negativo. Los dos son iguales. Depende de ti por dónde tú te tires, que vas a ser positivo. Si piensas positivo y ves las cosas positivas, estás en lo positivo, pero si eres negativo y piensas lo negativo, estás por lo negativo. Miren, hermanos, no hay dos poderes iguales, hay un solo poder que tiene todo el poder, es el poder de Dios. El poder del mal es el poder que Dios le permite, porque todo el poder pertenece a Dios. Él es el soberano de todo, aún del diablo y de todas sus huestes. Y aquí está demostrado, nada más que vieron a Cristo y fueron delante de Él y reconocieron el poder del Señor. Así que el poder de Dios es mucho mayor. El poder del diablo y sus ángeles es exactamente el poder que Dios le ha permitido tener hasta ahora. Y ellos saben que les queda poco. Ellos saben que les queda poco de ese poder que Dios le ha dado en este mundo por un tiempo limitado, el tiempo que Dios ha querido dar. ¿Por qué? Por favor, me lo recuerdan cuando lleguemos al cielo, preguntarle a Dios. No me pregunten a mí. Pero es lo que la Biblia enseña, ahí está. Dios tiene todo el poder. Lo otro que podemos ver para mí, que veo claro en este pasaje, es que el hecho de creer que Jesucristo es Dios, no salva. Porque fíjense qué interesante, que estos demonios declararon a Cristo el Hijo de Dios, se arrodillaron delante de Él, le pidieron y siguieron siendo demonios. No hubo un cambio en sus vidas, no hubo una transformación en sus vidas. Porque lo siguiente, hermanos, no se trata de creer, no se trata de levantar la mano, no se trata de decirlo con tus labios como hicieron estos demonios que siguieron siendo demonios. Hay algo más profundo que eso. Amén. La fe que salva es la fe que reconoce los pecados, que ninguno demonio de esto lo hizo, que pide perdón por sus pecados, ninguno demonio de esto lo hizo, y buscan la voluntad de Dios y Dios cambia sus vidas. Y hay un nuevo nacimiento. Eso es lo que ocurre cuando hay fe verdadera. La fe verdadera es más que creer que Cristo es Dios. Estos demonios lo creyeron, estos demonios lo dijeron, estos demonios se arrodillaron delante de Cristo y estaban a su merced y hasta le pidieron. No nos mande lejos de aquí. Permítenos. Y lo otro es precisamente eso, que actuaron solamente con el permiso de Cristo. Ya estaban bajo la presencia del Señor. Y Satanás, él, los demonios y toda esta gente solamente van a poder funcionar bajo la voluntad permisiva de Dios. Así que no jugamos con ellos porque reconocemos que tienen el poder que Dios les ha dado, pero al mismo tiempo, hermanos, no nos dejamos intimidar.
ni vivimos en temor. Y este texto, que es uno de mis textos preferidos, y estoy seguro que muchos de ustedes también, es Primera de Juan 4:4, que estoy seguro que muchos de ustedes estaban pensando en este texto, ¿verdad que sí? Primera de Juan 4:4. Como dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Está hablando del mundo. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. El que está con nosotros como nuestro propio Padre es el Dios creador del cielo y tierra. Nuestro Señor es su Hijo Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Nuestro Consolador y que está con nosotros es su Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Hermanos, tenemos a Dios completo de nuestro lado. Sus tres personas están en nosotros, están con nosotros. Por consiguiente, el poder, todo el poder, el más grande, el maravilloso, está de nuestro lado cuando le hemos aceptado con fe verdadera. Él nos adopta en su familia. Él se convierte en nuestro papá. Él está a nuestro lado. Su Hijo Cristo es nuestro Señor, nuestra cabeza, nuestro fundamento. Su Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro refugio, quien nos ha sellado con su poder. Por consiguiente, hermanos, teniendo todo eso, no hay justificación para un solo hijo de Dios que viva preocupado, que viva en temor, que el diablo le meta miedo. En mi vida pastoral, más de una vez, tanto aquí como en mi país, más en mi país, me pidieron ayuda. Ven por mi casa, porque en esta casa no sé qué está pasando, se mueven los muebles, hay un ruido. Fui una vez a una casa. Yo no era pastor todavía, era cristiano, pero me invitaron porque cogió candela un lugar donde no había nada, ni había corriente, no había nada, aquello cogió candela. Y en aquella casa habían cosas que sucedían así. Y me dijeron, bueno, tú eres cristiano, ahora aquí, a ver qué pasa. Dije, bueno, déjeme decirle esto. Mientras yo esté aquí, nada de eso va a pasar. Pero va a ser una historia distinta cuando yo me vaya. La solución es que Cristo se quede aquí y su Espíritu Santo cuando yo me vaya. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Y cuál es la única manera? ¿Cuál es la única manera? De que ustedes pongan la fe en Jesucristo, acepten a Jesucristo, Cristo esté con ustedes, el Espíritu Santo esté con ustedes, tienen un papá que es papá Dios, va a estar aquí con ustedes y olvídense de todas esas cosas. Porque no se trata de las paredes, ni se trata del sótano, no se trata de nada de eso. Ellos querían que yo fuera por cada cuarto, fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí. Y olvídense de eso. Cuando donde está la presencia y el poder de Cristo, ahí el diablo, ¿vieron lo que pasó? Nada más que ver a Cristo. Así que si Cristo se queda en sus corazones, si ustedes le abren su corazón, si le aceptan, el Espíritu de Dios está aquí con ustedes y todas esas manifestaciones van a desaparecer. Porque donde está el poder de Dios, el poder del diablo es nada. Nada. Ellos se someten al poder de Dios, tienen que someterse. No les gusta, pero el poder pertenece a nuestro Dios. Y eso fue lo que pasó en aquel lugar. El poder está con nosotros, hermanos, por consiguiente, en esa libertad preciosa que tenemos del diablo ahora en Cristo Jesús. O sea, tenemos libertad del diablo porque estamos en Cristo Jesús. Es para usarla en beneficio de su obra. Porque tenemos, como ya dije, la única respuesta a las personas que están bajo esa influencia. Para las personas que están en esa atadura. Para las personas que están de esa forma amarrada. El poder es de Cristo y el mensaje de la iglesia es Cristo. Es la solución. Se trata de Cristo transformando personas, haciendo moradas en personas y derrotando a Satanás persona a persona. Quitándole de su gente que ellos tienen sometida en la oscuridad y en la ignorancia. Y ahora en la luz de Cristo encuentran salvación, encuentran a Cristo con su poder y con su gracia. Ahora, ¿cuándo podemos saber cuando una persona ha sido liberada de esas cadenas? Y esta historia es tremendo ejemplo sobre eso. Y hay una respuesta bien sencilla. ¿Cuándo podemos saber
que una persona ha sido liberada de las cadenas del diablo? Bien fácil, cuando ya no tiene las cadenas del diablo. Demasiado infantil, ¿verdad? ¿Tú sabes que me he encontrado con muchas personas que algo tan sencillo como esto no entienden? Y quieren presumir, con todo respeto, de que ya han sido salvos, pero siguen encadenados por Satanás. Entonces el tipo de persona que te puede decir, sí, pastor, ya yo creí en Cristo, yo me bauticé este pastor, pero hermano, yo soy mujeriego y sigo siendo mujeriego. Y me voy a morir mujeriego. ¿Tú crees que yo voy a creer que esa persona fue liberada por Satanás? De Satanás, perdón. Personas que están amarradas en su vicio de manera que puedan salir de ahí, que no pueden. Tú no puedes. Cristo, el Dios Todopoderoso, está contigo y tú no puedes. Miren, nada más que hay una respuesta, con todo respeto, perdón, si no quiero ofender a nadie. Si no puedes es porque el poder de Dios no está contigo. Con Cristo todo se puede, amén. El mujeriego más mujeriego, el vicioso más vicioso, lo que usted ponga, el peor de los hombres. Cuando pone su fe en Jesucristo y Cristo entra en su corazón, todo es posible. La liberación viene, el cambio viene, el nuevo nacimiento viene. Si tú sigues encadenado, si no has nacido de nuevo y sigues siendo el mismo hombre que siempre has sido, sigues siendo el viejo hombre que no eres nuevo. ¿Cómo tú vas a nacer de nuevo y seguir siendo el viejo? No puedes, es imposible. Es un proceso donde un viejo se muere y un nuevo nace. Es el símbolo de lo que vimos hoy en el bautismo. Si se quedan bajo el agua, se hubieran ahogado los dos hermanos que pusimos ahí. Salieron del agua, es una nueva vida, es el simbolismo del bautismo, uno de los simbolismos del bautismo, ¿verdad? Ellos están dando un mensaje de lo que Cristo hizo en sus vidas. Una vieja vida se murió y ahora en Cristo somos nueva criatura en el poder de Jesucristo. En mis fuerzas no se puede, pero ¿qué decía el apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es muestra de que Satanás fue vencido en mi vida. De que ya sus cadenas no están arrastrándose conmigo. Y no quiero decir, hermano, sonar porque alguien está diciendo, pero pastor, yo sé que ustedes, los que me conocen, cojea de esta patica. No quiere decir que seamos perfectos, porque lo cierto es que tenemos, como decía el apóstol Pablo, un mensajero de Satanás con nosotros, que es nuestra carne. ¿Está bien? De esa no nos podemos liberar. Pero sí nos podemos liberar que sea la carne quien nos gobierne. ¿Verdad que sí? A cada rato nos hace dar un mal paso, a cada rato nos hace cometer un error, pero ¿qué es lo primero que pasa con el cristiano cuando comete un error en la carne? ¿Qué es lo primero que hace? Darse cuenta, reconocer que fue la carne, pedir perdón a Dios, levantarse en el poder de Cristo y seguir adelante. Eso funciona cuando las personas... ¿Y qué pasó con este hombre? ¿Seguiría en cadenas? ¿Seguiría en los sepulcros? ¿Seguiría hiriéndose? ¿Qué pasó? Hay cambios. Cuando Cristo libera, hay cambios radicales. Vamos a ver los versículos 14 al 17. Ahí en Marcos 5. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver. Yo subrayé en mi Biblia esa expresión, a ver. Ellos querían ver. ¿Qué era aquello que había sucedido? Vienen a Jesús y ¿qué dice? Y ven con sus ojos, hermanos. Ven, son testigos del cambio, eso es importante. No es lo que oyeron, no es lo que me contaron. Ellos vieron con sus ojos algo maravilloso. Vieron el poder de Dios actuando en una persona endemoniada. Vieron a una persona que era un loco andando en los sepulcros, una persona que se andaba hiriendo. Vieron una persona encadenada que rompía cadenas. Eso es lo que vinieron a ver, pero eso no fue lo que vieron. Vieron algo distinto, vieron el poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta en los cambios que ese poder hace en las personas que son liberadas de la influencia de Satanás. Vienen a Jesús, versículo 15, y ven al que había sido atormentado del demonio. Había está en pasado.
y que había, ya no tiene, tenido la legión. ¿Cómo está? Sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. La impresión fue tan grande. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Fue tan fuerte la impresión, fue tan fuerte que no sé si estaban pensando los puercos que le habían perdido, los cerdos que estaban pensando, pero le pidieron que se fuera. Pero ellos fueron impactados porque vieron el poder. Alguien que había sido atormentado ya no está atormentado. Alguien que había sido poseído ya no está poseído. Ahora está sentado, vestido y en su cabal juicio. Hermanos, no vamos a errar. Si un demonio está, las cosas son a la manera del demonio. Pero si el Espíritu Santo está, las cosas son a la manera del Espíritu Santo. Si Satanás es el príncipe de nuestra vida, vamos a estar actuando por los frutos de Satanás. Pero si Jesucristo es el Señor de nuestra vida, las cosas van a ser distintas. Estaremos en el poder de Cristo, viviendo la bendición de tener al Señor a nuestro lado. Y bendito sea el Señor. Porque así como salvó a aquel hombre poseído de demonios, me libertó a mí de la esclavitud de Satanás. Fue el mismo poder de Jesucristo. La persona cuando le busca y le pone la fe sinceramente en su Hijo, el Señor hace algo y hace algo maravilloso. Hace un cambio y trae necesidades distintas y deseos distintos. Una cosa yo he aprendido en los años que llevo de pastor, y para mí me habla de la sinceridad del poder de Cristo, es cuando la primera reacción de una persona recién convertida es esta: mi esposo, mis hijos, mi mamá, mi papá. Realmente es triste cuando una persona es salva y ni menciona a sus hijos inconversos, ni menciona a su esposo o a su esposa inconversos. Pero cuando tú ves ese fuego, ese pesar, esa carga, y pide oración por los suyos, ya tú te das cuenta que el Señor ha estado cambiando algo profundo en esa persona. Porque está reconociendo dónde está el valor de las cosas. Antes era que mi hijo sea universitario, y ahora es que mi hijo primero sea cristiano. Que tengamos mucho dinero, que todo lo material se resuelva. Ahora es que el nombre de Cristo sea glorificado en todo lo que hacemos. Si nos da dinero, amén. Nadie va a decirle que no, si es bien habido. Si me da una mejor casa, si me da educación para nuestros hijos, amén. Pero nada de eso es ahora la pasión de mi vida, ni la razón de mi vida, ni la prioridad de mi vida. Ahora la prioridad de mi vida es compartirle a otros el Evangelio. Y eso fue precisamente lo que pasó con este hombre. ¿Qué dice los versículos 18 al 20? Y ahí concluimos. Marcos 5, 18 al 20. Dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Quería estar con Cristo todo el tiempo. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y él no insistió, porque ya estaba el Espíritu Santo trabajando ya en la vida de este hombre. Dice, y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis, de donde él era, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hermanos, contarles a otros cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Es el más simple y el más efectivo método de evangelismo, de hablar de Cristo. Compartir de nuestro testimonio. No es solamente aprenderse los textos, que es tan importante, ¿verdad?, de la Biblia, que enseña que todos somos pecadores, que estamos condenados, que lo único que nos salva es la fe en Jesucristo. Todos esos textos de la Biblia, el mensaje de Cristo, es importante conocerlo. Hermano, pero si eso no va acompañado de un testimonio, de decir, y a eso me pasó a mí, ese mensaje está incompleto. Porque si tú estás diciendo algo, tú tienes que demostrarle de alguna manera que eso es real. Y no es real porque le pasó a fulano, es real porque me pasó a mí.
Y esto es lo que este hombre estaba haciendo, hablando a todos lo que el Señor había hecho en su vida, y dice que todos se maravillaban. Hermanos, este hombre tenía tremendo testimonio que contar, ¿no creemos? Poseído de demonios, andando como loco, hiriéndose. Mi pregunta es esta: ¿tienes tú algo que contar? ¿Tengo yo algo que contar? ¿Tienes tú algo que contar? ¿Cristo hizo algo realmente en tu vida? ¿Tú realmente pusiste la fe en Cristo y notas, sientes, crees, sabes que algo cambió en tu vida? Si tu respuesta es positiva, tienes algo que contar. Tienes algo maravilloso que compartir. Y es una orden de Cristo que lo hagamos. La misma orden que dio Cristo a este hombre, lo está dando a nosotros. Ve y cuenta cuán grandes cosas. Hermanos, todo en nuestra vida y todo como familia, como personas y como iglesia debiera estar enfocado en eso. Déjenme decirle que hablamos de nuestro plan, del proyecto Vida y Comunitario Vida y el edificio nuevo y toda esta serie de cosas. Hermanos, déjenme decirle esto de todo mi corazón. ¿Por qué queremos hacer eso? Porque queremos cumplir con la misión de Cristo bien cumplida en este lugar. Queremos atender a los niños, queremos atender a los jóvenes, queremos discipularnos y prepararnos bien para ser buenos misioneros. Y en este momento, hermanos, si usted se queda aquí un domingo cualquiera que hay discipulado por la tarde, aquí no hay ni espacio para nuestras clases. Quiere decir que si lo queremos hacer en el nombre de Cristo, no es para que digan que la iglesia nuestra tiene un edificio nuevo, un edificio más grande. Es para ministrar mejor y para hacer mejor la obra. Si eso no fuera así, hermanos, no sería yo el pastor que dijéramos, vamos a buscar $2 millones para hacer esto, vamos a gastar el dinero haciendo otra obra. No saldría de mi boca. En el nombre de Cristo lo estoy diciendo. Sale de mi boca y ha sido parte del plan de esta iglesia porque está en mi corazón y en el corazón de nosotros, que es la voluntad de Dios que hagamos bien nuestro trabajo aquí en Atlanta, comenzando aquí. Y necesitamos las cosas que Él quiere para hacerlo bien y por eso lo queremos. Más nada que eso. Poder compartir de corazón y bien hecho lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y priorizar eso. No se trata de paredes ni de edificios, se trata de la obra de Dios en este lugar. Y yo confío que cada hermano que ha dado un centavo para esto, lo ha dado en ese principio, en ese concepto. O lo que se han dicho, yo voy a sacrificarme y voy a dar uno de estos ladrillos de $1,000. Aunque me demore un año en hacerlo, pero lo voy a hacer. Cualquiera de nosotros que hayamos tomado esa decisión, tiene que ser en mente, hermanos, que es para cumplir este mandato del Señor. Cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida. Y queremos hacerlo. Y queremos hacerlo bien. Queremos hacerlo con las cosas que necesitamos, que Dios sabe que necesitamos. No es un lujo, ni es un capricho tener espacio para nuestros niños, para sus juegos, para Guana. No es un lujo ni un capricho que nuestros jóvenes tengan un lugar donde practicar deporte y hacer bien las cosas. No es un lujo que tengamos aula suficiente para discipularnos y prepararnos para hacer la obra en cada uno de los ministerios que el Señor nos va a llamar. No es un lujo, es un llamado de Dios a hacerlo. Y lo hemos entendido y eso es parte, Señor, es parte de lo que estamos haciendo. Ahora, hermanos, no se asusten por esto. Cuando tenemos oposición del Satanás, es porque vamos bien. Cuando estamos en su rumbo, Él nos deja bien tranquilitos, a veces seguimos mal. Pero cuando decidimos hacer bien las cosas, Él se nos va a ir de frente. Y tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que estar preparados en la fortaleza y en el poder de Cristo. Termino el mensaje, hermano, con esta ilustración que la leí esta semana. Y le escribió un pastor llamado Mike. Su hija se gradúa de colegio cristiana y decide hacer un viaje misionero, dedicar un tiempo a las misiones antes de seguir sus estudios. Y ella fue enviada como ayudante de un grupo médico misionero en Haití. Y ella estaba ayudando como ayudante a un ginecólogo o una ginecóloga, una persona que atendía los partos de las mujeres y todo esto, y ella estaba ahí de ayudante siempre ayudando a estos doctores.
como parte de su obra misionera cristiana. Pero un día, en un momento determinado, no estaba ahí la doctora y estaba ella sola. Y vinieron estos haitianos, que había una mujer dando a luz y se la llevaron y ella enfrentar aquella situación. Pero ella dijo, en el nombre del Señor, ya yo aprendí, yo vi cómo se hace, yo lo voy a hacer. Y fue para allá. Su sorpresa, que cuando estaba aquella mujer, dice, totalmente desnuda en la cama, tratando de dar a luz, y aquella muchacha tratando de ver cómo le hacía aquello. Dice que había allí una brujera vudú, haciendo todas sus cosas y haciendo todas sus cosas de brujería. Y dice que ella decía, Señor, ¿cómo voy a hacerle yo esto aquí? Tratando de ayudar a esta mujer en el nombre de Cristo, y el diablo está aquí mismo metido también haciendo su obra y su trabajo. Y dice que al principio tuvo un poco de miedo de aquella mujer, pero se acordó de este coro. No sé si está en español, pero recuerden que dice, Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Nuestro Dios, o mi Dios, es un Dios maravilloso. Él reina de los cielos para abajo, con poder y amor. Dios es un Dios poderoso. Dios es un gran Dios. Y ese coro que muchos conocemos, que oímos por la radio, My God is an awesome God. He reigns from heaven above. With wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Y empezó a cantar. Hermanos, aquella brujera no sabía nada de inglés. Pero la experiencia, ¿saben cuál fue? Dice, parecía que habían soltado un león allí. Salió corriendo disparada aquella mujer, soltó lo que tenía en la mano y salió por aquella puerta. Huyendo, hermanos. Cuando la presencia del Señor está, el diablo no tiene poder. Y el Señor está con nosotros. Él nos mandó a hacer una obra. A cada uno de nosotros, hermano, en particular con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Pero también como iglesia, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad y hasta el fin del mundo. ¿Vamos a tener oposición? Vamos a tener oposición. El diablo va a tratar de quitarnos el entusiasmo y decir nada es posible. Eso va a ser una realidad, porque el diablo es una realidad. Pero hermanos, nuestro Dios es maravilloso. Él está con nosotros. Él va a seguir con nosotros. Él no nos envió y nos dejó solos. Él nos envió, pero dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Claro que hay un enemigo poderoso, tiene sus huestes de maldad, está bien organizado, de eso no cabe dudas, tiene poder, atracción para nuestra carne, súper inteligente el diablo para atraernos, para hacernos caer, cuenta con nuestra debilidad y conoce nuestra debilidad, porque no es bobo y nos ha visto ya fallar más de una vez. Sabe el diablo de qué pata cojeamos, sabe por dónde nos va a atacar, pero en el nombre del Señor, si Dios está con nosotros, hermano, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Fuimos enviados, hermanos, a una guerra. Fuimos enviados a una guerra. Pero es una guerra donde tenemos la victoria asegurada, porque Cristo la ganó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Cuando el diablo pensó que le había herido en el talón porque estuvo muerto en una tumba, fue una herida leve. Porque al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó de los muertos y Cristo vive en victoria. Es nuestro Señor y con Él estamos bien. Marchamos adelante. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella, Señor, podemos ser recordados de que tú estás con nosotros, de que cuando estamos en tu voluntad y estamos siguiendo tus planes, tú estás a nuestro lado. Que en ti podemos estar seguros, a pesar del diablo, sus demonios y todo lo que está a nuestro alrededor. Que debemos de actuar con esa valentía tuya, no asumiendo que nosotros tenemos algún poder, sino humildemente reconociendo que tú tienes todo el poder y que tú estás con nosotros. No se trata de creernos con poder, se trata de saber que tú tienes el poder y que eres nuestro Padre. Y humildemente
negarnos a nosotros mismos y negar nuestro orgullo y aceptar tu presencia y creerte y en tu nombre marchar adelante. Ayúdanos, Señor, a reconocer que tú nos has enviado a personas que están esclavizadas por el pecado. O sea, algunas van a estar poseídas por demonios y otras están esclavizadas por Satanás. De alguna manera o de otra, tú nos has llamado con tu poder a ir con un mensaje de salvación, de liberación, de victoria. Ayúdanos a tener, Señor, estar cerca de ti, porque sería triste que llamándonos hijos tuyos, el poder del diablo, que es poco, pueda vencer a uno de tus hijos. No, Señor, en tu nombre y en tu presencia y cerca de ti, vamos a tener la victoria que tú nos das, la victoria que es tuya. Gracias, Señor, y danos ese espíritu siempre. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.